Ese momento en el que tu mente simplemente no se apaga. Quiero empezar con una escena que probablemente te resulte muy familiar. Imagínate esto. Son las 2 de la madrugada. Estás en la cama. El cuerpo está cansado después de un día largo, los ojos pesan, pero tu mente no se apaga. Cierras los ojos intentando dormir, pero de repente aparece un pensamiento. ¿Recuerdas algo que dijiste en una conversación hace días? Algo pequeño. Algo que en su momento parecía insignificante. Pero ahora tu mente empieza a analizarlo. Quizás no debería haber dicho eso. ¿Y si lo interpretaron mal? ¿Y si piensan algo negativo de mí? Intentas ignorarlo, pero justo cuando parece que el pensamiento se va, aparece otro. Empiezas a pensar en algo que tienes que hacer mañana. Luego en un problema del trabajo. Después en una decisión que tienes que tomar en el futuro. Y cuando te das cuenta, tu mente está saltando de un pensamiento a otro como si estuviera navegando por cientos de escenarios posibles. Miras el reloj, y han pasado 40 minutos. Lo curioso es que en ese momento muchas personas intentan hacer algo que casi nunca funciona, ordenarle a la mente que deje de pensar. Te dices a ti mismo. Ya basta. Deja de pensar en esto. Necesito dormir. Pero la mente no obedece. Y eso puede ser muy frustrante. Incluso puede hacerte sentir que algo no está bien contigo. Que quizá eres demasiado ansioso, demasiado sensible o demasiado preocupado. Pero aquí hay algo importante que debes entender. Esto no significa que haya algo mal contigo. De hecho, es una experiencia extremadamente común. Millones de personas en todo el mundo pasan por exactamente lo mismo cada noche, cada semana o incluso todos los días. Ese fenómeno tiene un nombre muy conocido en psicología moderna, overthinking. Pensar demasiado. Pero el problema no es simplemente pensar mucho. El problema es cuando los pensamientos se convierten en un bucle constante que no parece tener un botón de apagado. Es cuando tu mente sigue trabajando incluso cuando tú solo quieres descansar. En este vídeo vamos a explorar algo muy importante. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué parece tan difícil detenerlo? Y lo más importante, ¿qué puedes hacer para empezar a recuperar el control de tus pensamientos? Porque aunque ahora pueda parecer imposible, tu mente sí puede aprender a calmarse. Y entender cómo funciona es el primer paso. ¿Qué es realmente el overthinking? Muchas personas usan la palabra overthinking o sobrepensar, pero pocas veces nos detenemos a entender realmente qué significa. Pensar no es algo malo. De hecho, pensar profundamente es una de las habilidades más valiosas que tenemos como seres humanos. Gracias al pensamiento podemos reflexionar, aprender de nuestras experiencias, planear el futuro y tomar mejores decisiones. El problema aparece cuando pensar deja de ser una herramienta útil, y empieza a convertirse en un hábito mental automático que se repite una y otra vez sin producir resultados. No se trata simplemente de analizar algo con calma. Se trata de cuando tu mente entra en un bucle repetitivo de pensamientos que no llegan a ninguna conclusión clara. Es como si tu cerebro estuviera intentando resolver un problema, pero en lugar de avanzar, se quedara girando en círculos. Y normalmente esos pensamientos se centran en dos cosas, el pasado o el futuro. Por un lado, está la tendencia a analizar constantemente el pasado. Tal vez recuerdas una conversación que ocurrió hace días o semanas. Y tu mente empieza a reconstruir cada detalle. Te preguntas por qué dijiste algo. Te imaginas cómo podrías haber respondido mejor. Piensas en lo que la otra persona pudo haber interpretado. El problema es que el pasado ya ocurrió. No puede cambiarse. Pero aún así, la mente sigue intentando encontrar una versión perfecta de algo que ya no existe. Por otro lado, está la preocupación constante por el futuro. En este caso, tu mente empieza a crear escenarios posibles. ¿Y si esta decisión sale mal? ¿Y si las cosas no funcionan como espero? Y cuanto más intentas prever todos los posibles resultados, más escenarios aparecen. Es como abrir una puerta que conduce a 100 más. El problema es que la mente cree que está siendo útil. Cree que está intentando protegerte, prepararte o ayudarte a evitar problemas. Pero en realidad muchas veces solo está multiplicando la preocupación sin acercarte a ninguna solución real. Es como tener un motor funcionando todo el tiempo, incluso cuando no es necesario. Por eso muchas personas que piensan demasiado se sienten mentalmente cansadas incluso cuando no han hecho nada físicamente agotador. Su mente simplemente no ha tenido descanso. Y entender esto es importante, porque significa que el problema no es que seas débil o que no tengas control. El problema es que tu cerebro ha aprendido un patrón,
y ese patrón puede cambiarse. Tu cerebro está programado para detectar problemas. Hay algo muy importante que muchas personas no saben sobre la mente humana. Tu cerebro no evolucionó para hacerte sentir tranquilo o feliz la mayor parte del tiempo. Evolucionó para mantenerte con vida. Durante miles de años, nuestros antepasados vivían en entornos donde el peligro era constante. En ese contexto, sobrevivían principalmente las personas que eran capaces de detectar problemas antes de que ocurrieran. El cerebro humano desarrolló una especie de sistema de alarma interno que analiza constantemente el entorno buscando señales de posible peligro. Ese sistema sigue existiendo hoy. La diferencia es que el mundo ha cambiado muchísimo, pero nuestro cerebro sigue funcionando con mecanismos muy antiguos. Hoy en día, la mayoría de nosotros no tenemos que preocuparnos por depredadores o amenazas físicas constantes. Pero nuestro cerebro sigue buscando problemas, solo que ahora los problemas son diferentes. Pueden ser cosas como una conversación incómoda, una crítica en el trabajo, una decisión importante, una situación social que nos hace sentir inseguros, o una incertidumbre sobre el futuro. Y aunque estas situaciones no son peligros reales para nuestra supervivencia, el cerebro muchas veces las interpreta como algo que necesita ser analizado urgentemente. Por eso tu mente insiste tanto en pensar. Desde el punto de vista de tu cerebro, está intentando ayudarte. Está intentando anticipar problemas para que estés preparado. El problema aparece cuando ese sistema se vuelve demasiado sensible. Cuando empieza a detectar peligros incluso donde no los hay. En ese momento, la mente empieza a analizar cada detalle, cada posibilidad, cada escenario. Y lo que en principio era un mecanismo de protección, se convierte en una fuente constante de agotamiento mental. Comprender esto puede ser liberador. La ilusión de que pensar más traerá la solución perfecta. Uno de los motivos por los que el pensar demasiado es tan difícil de detener es porque la mente nos hace creer algo muy convincente. Nos hace creer que si seguimos pensando lo suficiente, encontraremos la respuesta correcta. Parece lógico. Después de todo, cuando tenemos un problema, pensar suele ser la forma natural de intentar resolverlo. Pero aquí está la trampa. No todos los problemas pueden resolverse simplemente pensando más. Hay muchas situaciones en la vida donde no tenemos toda la información. Donde intervienen otras personas, circunstancias externas o factores que simplemente no podemos controlar. Y aún así, nuestra mente insiste en intentar resolverlo todo mentalmente. Es como si tuvieras un rompecabezas incompleto sobre la mesa. Faltan piezas, pero tu cerebro sigue intentando terminarlo. Cuanto más lo intentas, más frustración aparece. Lo curioso es que muchas veces las mejores ideas o soluciones aparecen cuando dejamos de pensar activamente en el problema. Seguro que te ha pasado alguna vez. Estabas intentando resolver algo durante horas sin éxito. Y de repente, cuando sales a caminar, cuando te duchas o cuando haces algo completamente diferente, aparece la respuesta. Esto ocurre porque el cerebro también necesita espacios de descanso para procesar la información. Pero cuando estamos atrapados en pensar demasiado, no le damos ese espacio. Intentamos forzar la solución. Y cuanto más la forzamos, más difícil se vuelve encontrarla. Como el pensar demasiado alimenta la ansiedad. Cuando tu mente entra en un bucle de pensamientos repetitivos, tu cuerpo empieza a reaccionar. Nuestro cerebro tiene un sistema muy antiguo llamado respuesta de lucha o huida. Es el mecanismo que se activa cuando percibimos una amenaza. Cuando esto ocurre, el cuerpo se prepara para reaccionar. El corazón late más rápido, los músculos se tensan, la respiración cambia y el organismo entra en estado de alerta. Este sistema fue diseñado para situaciones donde había un peligro físico inmediato. Pero hoy en día, ese mismo sistema puede activarse simplemente por nuestros pensamientos. Cuando tu mente imagina constantemente escenarios negativos o problemas posibles, el cerebro interpreta esas ideas como señales de peligro. Y el cuerpo empieza a reaccionar como si algo realmente estuviera ocurriendo. Por eso muchas personas que piensan demasiado sienten síntomas como dificultad para relajarse, problemas para dormir, tensión en el cuerpo, sensación constante de preocupación. Y lo más complicado es que esto crea un círculo. La ansiedad genera más pensamientos. Y esos pensamientos generan más ansiedad. La mente intenta analizar el problema para sentirse segura, pero en lugar de calmarse, termina activando aún más el sistema de alerta. Por eso muchas veces intentar pensar más para resolver una preocupación termina empeorando la sensación de ansiedad.
Romper ese círculo no significa eliminar todos los pensamientos. Significa aprender a no engancharse automáticamente con cada pensamiento que aparece. Si observas con atención los pensamientos que aparecen cuando sobrepensamos, notarás algo interesante. Muchos de ellos están relacionados con el intento de controlar lo que podría pasar. Tu mente intenta anticipar escenarios. Analiza decisiones. Revisa conversaciones. Imagina posibles consecuencias. En el fondo, lo que intenta hacer es reducir la incertidumbre. La incertidumbre puede ser incómoda para el cerebro humano. No saber exactamente qué pasará en el futuro puede generar inquietud. Entonces la mente intenta resolver ese problema anticipando todo lo posible. Pero aquí aparece una realidad importante de la vida. No todo puede controlarse. No puedes controlar completamente lo que otras personas piensan o sienten. No puedes prever con exactitud lo que ocurrirá mañana. No puedes garantizar que todas tus decisiones serán perfectas. Cuando la mente intenta controlar algo que en realidad es incierto, se queda atrapada analizando posibilidades infinitas. Es como intentar ver todos los caminos posibles de un laberinto al mismo tiempo. Aprender a aceptar cierto grado de incertidumbre no significa rendirse ni ser irresponsable. Significa reconocer que la vida siempre tendrá elementos imprevisibles. Y que no necesitas resolver cada uno de ellos antes de seguir adelante. Volver al presente. Una de las razones por las que nuestra mente piensa demasiado es porque casi nunca está en el presente. Normalmente está en dos lugares, en el pasado o en el futuro. A veces recordamos conversaciones, errores o situaciones que ya ocurrieron y empezamos a analizarlas una y otra vez. Pero hay algo interesante, cuando prestamos atención al momento presente, muchas veces nos damos cuenta de que ahora mismo no está ocurriendo nada peligroso. El problema existe en nuestros pensamientos, no necesariamente en la realidad que estamos viviendo en ese instante. Por eso una forma muy simple de romper el bucle del overthinking es traer la atención al presente. Puedes hacerlo de maneras muy sencillas. Por ejemplo, prestando atención a tu respiración durante unos segundos. Notar cómo entra el aire y cómo sale. También puedes fijarte en los sonidos que hay a tu alrededor o en las sensaciones de tu cuerpo. Esto no elimina los problemas de la vida, pero ayuda a interrumpir el ciclo automático de pensamientos. Y cuando ese ciclo se interrumpe, aunque sea por un momento, la mente empieza a relajarse. Cuando las preocupaciones están solo dentro de tu mente, pueden sentirse mucho más grandes de lo que realmente son. Se mezclan entre sí, se repiten constantemente y parecen ocupar todo el espacio mental. Por eso una técnica muy útil es escribir lo que estás pensando. Cuando escribes tus preocupaciones, los pensamientos dejan de estar dando vueltas en tu cabeza y pasan a estar frente a ti. Eso te permite verlos con más claridad. Muchas veces, al hacer esto, puedes preguntarte algo muy importante. ¿Esto depende de mí o no? Si depende de ti, puedes pensar en una acción concreta que puedas hacer. Si no depende de ti, reconocerlo puede ayudarte a soltar ese pensamiento con más facilidad. Escribir no elimina los problemas, pero ayuda a ordenar la mente y reducir el ruido mental que produce el overthinking. Puede parecer extraño, pero una técnica que muchas personas utilizan es reservar un momento específico del día para pensar en sus preocupaciones. Por ejemplo, puedes decidir que cada día dedicarás unos 15 minutos a reflexionar sobre aquello que te preocupa. Durante ese tiempo puedes pensar en soluciones, escribir ideas o simplemente dejar que los pensamientos salgan. Pero fuera de ese momento, cuando aparezca una preocupación repetitiva, te recuerdas algo sencillo. Pensaré en esto más tarde. Con el tiempo, el cerebro empieza a entender que no necesita pensar en ese problema todo el día. Y poco a poco los pensamientos pierden esa sensación de urgencia constante. Tu mente también necesita descanso. Pensar es una capacidad increíble del ser humano. Nos permite aprender, resolver problemas y planear el futuro. Pero incluso las herramientas más poderosas necesitan descanso. No todos los pensamientos merecen tu atención. No todas las preocupaciones necesitan ser resueltas inmediatamente. Muchas cosas en la vida se aclaran con el tiempo, con la experiencia o simplemente con la acción. Aprender a observar tus pensamientos sin seguir cada uno de ellos es una habilidad que se puede desarrollar. Y cuando empiezas a hacerlo, algo cambia. Tu mente sigue funcionando, pero ya no te arrastra constantemente. Empiezas a experimentar momentos de calma mental. Y a veces, ese pequeño silencio en la mente es exactamente lo que necesitamos para volver a sentirnos en equilibrio.